Rosa, te acompaño. Hola, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren todos bien en casa. El día de hoy vamos a abordar un nuevo tema que es relacionado al duelo después del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo nos sentimos después de que nos enteramos del diagnóstico de nuestros hijos? En este episodio vamos a contar con la participación de la licenciada Marisa Peláez, quien es psicóloga cognitiva conductual, quien nos va a dar una explicación y tips acerca de cómo manejar esta etapa, que es bastante importante. Y bueno, ¿no? Y también nosotras queremos compartirles un poco nuestra experiencia de cómo fue cuando tuvimos un diagnóstico oficial de nuestros hijos. Y bueno, no sé, Pau, ¿tú cómo lo viviste? Primero comentar que el duelo es más para nosotras porque es como nosotros queríamos que fuera su vida, un futuro, ¿no? Pero es el cambio, te puedes decir, de tarjeta, o es el cambio que hemos tenido repentino. Eh, Pienso que ha sido duro al principio porque yo tenía muchas expectativas. No es que no lo tenga ahora, pero las he direccionado. Entonces, personalmente yo ya he superado mi etapa de duelo, ya no siento dolor, ya no siento culpa. Cuando uno tiene ese tipo de noticias, bueno, personalmente yo lloraba en el baño cuando me duchaba porque no me gustaba que me vean llorar. Buscaba culpables, me culpaba yo, culpaba alrededor, culpaba a la pandemia, culpaba a todo el mundo. Pero, y al culpar estaba la negación de no es como dicen, es que no la conoce, es que no, y buscaba como excusas para tapar lo que yo ya sabía. Entonces, creo que ese duelo va poco a poco. Cuando tú decides el volver a empezar, el qué hacer, y, y eso pues, conmigo. ¿Tu Tefi? Eh, uy, yo creo que el duelo lo he ido procesando de a poco. ¿En qué aspecto? De hecho, desde antes del diagnóstico positivo. ¿Por qué? Porque mi intuición de mamá ya me decía que estaba pasando algo, que mi hijo tenía algo. Entonces, en ese momento, ya cuando me dijeron autismo, eh, lloré bastante. Fue muy doloroso porque no entendía por qué, no sabía si yo había hecho algo mal o no. Muy aparte de eso, que hay que recalcar que esto yo lo viví como Stephanie, ¿no? Uh-huh. Porque por otro lado, no sé, o sea, tu pareja, en este caso mi esposo, lo vivió de otra forma, ¿no? Entonces, pero personalmente fue así, ¿no? Que sentía que he hecho, digamos, o como culpándome, Uh-huh. básicamente, ¿no? Sí. O sea, buscando el culpable de esta situación, ¿no? Porque en ese momento uno lo veía como algo, hasta como una enfermedad, ¿no? Que sabemos que no Que lo no es, pero en ese momento donde no sabes ni siquiera qué significa la palabra autismo, eh, piensas un montón de cosas. Entonces, la lloré bastante. ¿Para qué? Creo que mi consuelo fue mi mamá, que en ese momento lloró conmigo y me dijo, bueno, hijita, límpiate tus lágrimas, ahora toca ayudar a tu hijo, que necesita. Y creo que ese ha sido el empujón, que fue como para hacerme reaccionar más y decir, sí, no, tiene razón, veremos del otro lado. A ver, como autista, ¿cuáles son sus potencialidades? ¿No? Entonces, no pensar en el hecho de que ya no va a poder socializar como quisiera o ya no va a poder hacer ciertas cosas como lo hubiera pensado y era mi expectativa, ¿no? Pero no, o sea, empecé a ver del otro lado. Entonces, eso me ayudó bastante a, a poder superar eso y empezar a tomar la acción, ¿no? Misma. Obviamente, el tema de la comunicación con tu pareja ha sido compleja en el hecho de cómo vamos a trabajar como equipo, Exacto. ¿no?
más aún en mi caso en la distancia, porque mi esposo estaba en otro departamento, por su lado igual él sufría el no poder estar ahí presente para apoyarme y para apoyar a su hijo como él quisiera, ¿no? Pero desde donde estaba siempre trataba de apoyarlo, eh, porque él tenía, básicamente él era el sustento de la casa, ¿no? Entonces, y yo también ahí tuve que parar muchas expectativas que yo ya quería empezar otra vez a trabajar, volver a la rutina de mi vida como Stephanie, ¿no? Claro, no como mamá. Exacto, no como mamá. Entonces tuve que decir, no, en este momento mi hijo me necesita, entonces todavía lo dejaré de lado el hecho de trabajar. Entonces mi esposo fue el que dijo, bueno, entonces yo voy a sustentar a la casa, voy a traer todo para sus terapias, para la alimentación, todo, ¿no? Entonces yo me dediqué plenamente a llevarlo a terapia de aquí para allá, a buscar cuál era lo mejor para él, desde la casa, ¿no? Ver sus rutinas, su alimentación, que fue lo más complicado porque él tiene selectividad alimenticia. Y fue duro al inicio, pero el empujón que mi mamá me dio creo que fue lo que me hizo reaccionar más de decir, bueno, está pasando esto, es una realidad y ahora hay que ayudarlo, ¿no? Tú, Dai, ¿cómo? Bueno, en mi caso, al igual que tú, Tefi, yo ya lo presentía, o sea, porque es inevitable comparar, ¿no? Entonces uno sale con otros amigos que también ya tienen hijos y yo veía, o sea, muy en resumen les digo, yo veía como los hijos de mis amigas inmediatamente se veían entre los niños, compartían, era automático, se ponían a jugar y mi hijita no. Mi hijita era como diferente, era clarita la diferencia. Sí. Entonces yo decía, no, algo está pasando. Y había leído un poquito, ¿no? Sobre justamente los rasgos, cuáles eran las características. Entonces, cuando recibí el día que me lo anotó el doctor en un papel, sí me sentí triste, pero por otro lado era como que me estaban confirmando lo que yo ya intuía. Claro. Entonces no fue como no fue sorpresivo para mí. No fue como que claro, lo sabía. Exacto, fue como, bueno, ya está escrito, digamos, ya está. Entonces, obviamente no puedo negar, estaba triste, ¿no? Porque en realidad creo que a mí lo que más tristeza me daba era porque ya había leído un poco y sabía que era una condición de por vida y sin cura, porque bueno, no es que no hay cura, ¿no? Porque no es enfermedad, pero era como que iba a ser para toda la vida. Y creo que a mí lo que más me angustió era la incertidumbre de no saber qué seguía. Porque no es como que el doctor agarra y te dice, bueno, ya le da amoxicilina 15 días, que es cuando vas al doctor y eso es lo que hace, agarra el recetario y te da. En cambio, en este caso, anotó y listo, bueno, gracias. Siguiente. Claro, entonces es como, pero ¿qué le doy? Creo que eso fue lo que a mí más me angustió. Era como que no sabía para dónde tenía que empezar. Y sí, también, por supuesto, me vino el tema de por qué. Y empecé a analizar todo mi embarazo, qué hice, qué comí, qué no comí, dormía bien o no. O sea, es inevitable porque una lo está formando en su panza y tú dices, yo estoy cuidando mi barriga, pero ¿qué he hecho, no? Entonces, duró un tiempo. Felizmente, creo que la etapa del enojo no la tuve más que culpa. Y luego ya sí llegué a un proceso de aceptación, pero me tomó un tiempo, por lo menos un año tal vez, hasta aceptarlo bien. Y luego empecé a ver todas las bondades que tenía. No era tampoco que todo era malo, ¿no? O sea, había cosas también lindas, especiales y cosas que hacían única a mi hija. Exacto. Entonces, creo que yo he suprimido esa etapa porque no recuerdo mucho. Pero cuando las escucho hablar, recuerdo, sí. Pero bueno, así más o menos fue el proceso y también me ayudó mucho conocerlas a ustedes. La verdad es que yo no tenía mucho, o sea, no podía compartir mi maternidad con otras personas, exacto, con otras mamás amigas mías, digamos, que me entiendan y disfruten lo que yo estoy disfrutando y también que sufran lo que yo estoy sufriendo, tal cual. O sea, yo iba y no se las escuchaba hablar por decir, ay no, que mi hijita ya dejó el pañal, ay sí, la mía también, ¿cómo hiciste que deje así? Ay, y yo dentro de mí, o sea, mi hija no estaba ni cerca de dejar el pañal, ¿no? Sí. ni era lo último.
Entonces era como que yo hasta me reprimía un poco de contar, ¿no? Porque Claro, aparte todos que comparan, ¿no? Entonces, yo cuando las conocí a ustedes fue como, ay, al fin alguien entiende, sabe estos ritmos diferentes, como los tienen nuestros hijos. Entonces, fue muy satisfactorio, fue muy bonito. Y creo que eso fue lo último que a mí me faltaba como para cerrar este ciclo de aceptar y entender y abrazar o sea, mi vida, lo que me ha como tocado madre vivir. de un niño autista. Ajá, y bueno, hoy por hoy me siento contenta y feliz también de poder compartirlo con otras mamás y Sí, papás. sí, yo creo que igual a mí me ayudó bastante eso, ¿no? Porque es feo a solas vivir esto, Sí. ¿no? Entonces, y tampoco no es lo mismo con tu pareja, porque Mm. como decía, como papá lo sufres de una forma y como Sí. mamá lo sufres de De otra, porque las responsabilidades en el hogar son diferentes, Sí. ¿no? Entonces, Además, nosotros somos más perceptivas, como que somos más empáticas. No digo que el otro no sea, sino que somos como un poquito más amorositas, se puede decir, no sé. Alguna claro, o sea, palabra. tu instinto de mamá es Proteger, diferente. proteger, es proteger, distinto. cuidar y eso. Exacto, porque va desde que está en tu vientre, entonces esa conexión Que de hay madre e desde la hijo panza. es totalmente diferente, ¿no? Sí. Que con el papá, por eso también desde ahí lo vives de diferente forma. Y igual creo que el hecho de haberlas encontrado me ha ayudado bastante para, para decir, estoy en buen camino y creo que lo estoy haciendo bien. Porque justamente lo que tú decías, al compararte con otras mamás que tienen hijos neurotípicos, te juzgas de decir, pucha, entonces yo qué estoy haciendo mal si no le ha dejado todavía el pañal, o ay, era que juegue más tiempo con él, o por qué no le he hablado de estas cosas. O sea, empiezas a culparte y juzgarte. Y también pasa que tus allegados, amigos o familiares ven que tu hijo está con algún comportamiento diferente y ahí empieza el tema de la juzgada, que te De la dicen, no, educación. es que tal vez tú no le estás poniendo Límites. límites, ¿no? Todas las frases que ya conocemos todos los padres, entonces sobre que uno se siente medio triste por la situación que está atravesando, es tener que enfrentar que la gente a veces con buena intención, o sea, no, no Ni necesariamente. siquiera creo que es con buena intención en ese aspecto. A veces sí, pero digamos, familia cercana te podría decir, pero mira, yo de chiquita a tu prima le hacía así, así, ¿por qué no? Pero te lo dicen a veces también con A buena veces sí, a intención. veces digamos solamente porque ven al niño que está inquieto por ahí. Ay, mira, es tu culpa porque tú no le pones límites. Mira, pues está así porque tú mucho lo mimas. Y explicar a todo el mundo la condición y demás es complejo, tampoco es un término tan simple, entonces estar ahí. Claro, hasta el hecho Y mismo de explicar todo el decir, tiempo. ¿por qué tengo que explicar? O sea, te vas a pensar un punto, ¿por qué tengo que explicar a todos? O sea, y hasta pedir, digamos, ay, perdón, es que pasa esta situación, Ajá. ¿por qué tengo que pedir perdón? Ajá. Entonces, o sea, si mi hijo Sin ir es lejos, así, yo pedí perdón el fin de semana que mi hijita me mordió un niño. Ve, Tuve que estar ahí, perdón. exacto, entonces hay cosas que lastimosamente nos hunden más y todo esto a veces termina en depresión. Sí. Si no lo sabemos, canalizar bien, por eso es importante también el hecho de no aislarte, Sí. porque por eso el hecho de habernos encontrado creo que nos ayudó bastante a las tres. Nuestra tribu. Exacto, de Tres, formar sí. una tribu, ¿no? Y criar en tribu, porque a solas es un peso bastante grande la maternidad como tal, y ya más aún si es una maternidad diferente. Es por eso que hoy tenemos invitada a la licenciada Peláez, quien nos va a explicar la importancia de estas herramientas para manejar nuestras emociones y enfrentar esta nueva etapa que probablemente casi ninguna de las mamás la esperaba o papás. Entonces esperamos que les guste, esperamos que absorba todas las dudas que tengan y que la disfruten. Chao, chao. En esta oportunidad tenemos la participación en esta entrevista de una doctora, que es la doctora Peláez, donde vamos a hablar de diferentes temas. Para empezar, por favor, quisiéramos, doctora, que se presente
También si puede dar sus datos personales para quien quisiera contactarla. Bien, buenos días, gustosa de estar junto a ustedes. Me agrada esta invitación mucho. Bueno, ¿qué les puedo decir? Soy Marisa Peláez Somoza, creo que es lo más importante. Igual que todo, soy una persona. Tengo formación en psicología. Soy terapeuta cognitivo-conductual, lo que nos enfoca dentro de lo que significa diferentes temáticas. Tengo una experiencia de más de 20 años en atención terapéutica. Eh, Tengo especialidad también en lo que es intervención en depresión, en ansiedad, en todo lo que significa esta fase de trabajo conjunto con personas que tienen diferentes trastornos y necesidades. Perfecto, doctora. Bueno, en esta primera parte de la entrevista vamos a hablar del tema sobre cómo enfrentar el duelo después de un diagnóstico positivo del autismo, ¿no? Esto más que todo va enfocado a los padres, ¿no? Que también es una parte fundamental que ellos estén bien para que sus hijos estén bien, ¿no? La primera pregunta sería, ¿qué aspectos emocionales suelen enfrentar los padres después de recibir un diagnóstico positivo de autismo de su hijo o hija? Bien, de por sí este es un tema que nos genera, ¿no? Una sensación muchas veces indescriptible entre enojo, entre frustración, entre miedo y también, ¿por qué no decirlo?, entre una sensación de huida de la situación. Porque muchas veces, dadas las circunstancias, sentimos en que no vamos a poderlo afrontar. Entonces, este sinnúmero de no solamente sensaciones, emociones, nos hacen sentir de sobremanera como que hemos perdido la noción de la esperanza y necesitamos de alguna manera buscar esa forma de poder aceptar, lo primero, porque tengo que aceptar mi situación, pero eso me va a tomar un tiempo. Entonces, a veces somos muy duros y pensamos que inmediatamente lo voy a poder afrontar. Tenemos que entender que vamos a pasar por etapas, que en cada persona es totalmente diferente, pero tengo derecho a sentir miedo, a sentir frustración, a sentir tristeza, a sentir incluso la sensación de que me siento engañada en relación a lo que yo pensaba que iba a vivir en mi vida. Perfecto, doctora. Una consulta. ¿Cuáles son estas etapas que tiene en realidad el duelo, ¿no? Bien, como bien lo decías tú y lo manifestabas, cuando hablamos de duelo, obviamente hablamos de la pérdida, ¿no? Entonces, pero cuando estamos hablando de una pérdida a nivel de una persona amada, a nivel físico, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando en relación a que las fases del duelo la puedo vivir en diferentes situaciones de mi vida. Marcándome en esta situación, como lo manifestabas, estamos hablando que me dan a conocer que yo soy la persona responsable y que mi niño en esta situación tiene TEA, trastorno del espectro autista. Entonces, es una situación diferenciada. No nos olvidemos que cuando venimos en la situación de espera, no importa si es la mamá o el papá, ambos esperamos al bebé, no tenemos la noción de qué es lo que va a pasar. En la estructura social tenemos como que hay que darle la bienvenida al bebé y hacemos un baby shower y hacemos toda la situación. Es como que ya está. Pero en esta situación, en ningún momento tomamos en cuenta que vaya a suceder que nuestro niño tenga una estructura, una forma, un desarrollo diferente. O sea, la visión social que tenemos es de que es saludable y es lo único que queremos. Ahora bien, marcándonos en este concepto, cuando nos dan esta información y nos dan el diagnóstico, lo primero que va a pasar es que yo no acepto, y esa es la primera fase de lo que viene a ser el duelo. Entonces, se rompió todo el sistema que yo tenía de que obviamente voy a tener un niño, entre comillas, que es como todos. Digo entre comillas porque en realidad cuando hablamos del trastorno, tenemos que ser conscientes de que tiene muchísimas ventajas en lo que implica
la posibilidad de intercambio afectivo, por ejemplo, que no vamos a tener nuevamente, entre comillas, con un niño normal. Entonces, es importante lo primero, ¿no? Entonces me viene esa sensación de que no me puede estar pasando a mí. Esto no me está pasando a mí. Y después de esto me viene un enojo y una necesidad de culpar al otro, a la pareja, y esto es muy frecuente en la pareja. Seguro que en tu familia hay una persona que tiene, seguro que alguien ha estado enfermo, y empezamos a buscar a alguien que sea el culpable, porque no podemos entender que esta situación nos esté pasando. Entonces, no puedo aceptar. Entonces, primero me viene la negación, después me viene el enojo. Y después voy buscando, ahora tenemos mucho acceso a la información. Entonces, eso nos permite de alguna manera no quedarnos en esta sensación, ni que esto no me está pasando de negación, ni tampoco en la sensación de enojo. Entonces, esto me permite un poco abrirme a una posibilidad de entender mi situación. Entonces, a partir de que voy entendiendo mi situación, recién voy a poder aceptar mi situación para poder salir de esta fase de duelo y poder enfrentar mi situación. Pero cada persona va a vivir estas etapas de diferente manera. Entonces, posiblemente esta fase de enojo, que es la más frecuente y la más intensa, me dura mucho tiempo. Y tenemos casos en situaciones en que papá, que es más frecuente, no en todos los casos, porque no podemos generalizar, abandona el entorno familiar porque siente que no va a poder, que siente que realmente no va a poder tolerar esto y se siente tan abatido y antes de vivir la situación se frustra, entonces abandona el núcleo familiar. Y a veces les toma años y después retornan, porque todos tenemos diferentes formas de vivir cada fase. Entonces, cuando hablamos de las fases, es que no se ajusta, ¿no? Entonces, de repente queremos que se ajuste. Yo ya debería haber pasado a la primera, a la segunda. No, no voy a pasar inmediatamente. Necesito reconocer cómo vivo, mis emociones, mis sensaciones, cómo las afronto y cómo están diferenciadas. Entonces, también va a ser muy diferenciado en la pareja y obviamente en el afrontar la situación. Muchas gracias, licenciada. Y con respecto a estas etapas, ¿cómo nosotros como padres, o sea, qué estrategias, herramientas tenemos o podríamos trabajar para mejorar y atravesar estas etapas lo más rápido posible para poder llegar a la aceptación? ¿Cuáles son las herramientas que usted nos diría que podríamos aplicar o trabajar? Indudablemente, lo que significa actualmente el proceso de apoyo en esta fase es bien importante, ¿no? Entonces, tenemos grupos de apoyo donde todos manifestamos la misma problemática. Los grupos de apoyo nos ayudan mucho porque la característica es de que todos tenemos que mantener la misma estructura del indicador común, que en este caso somos padres de niños con TEA, ¿ya? Entonces, ¿en qué nos ayudan los grupos de apoyo? Primero entender, y eso es bien importante, entender que no soy el único que me está pasando esto. A veces pensamos desde ideas que se nos vienen, que son pensamientos irracionales, desde que me está castigando Dios, nadie me quiere, he debido hacer algo mal, creo que les he tratado mal a mis padres y esta es una forma de enmendar las situaciones, creo que he hecho mucho daño, entonces me vienen muchos pensamientos irracionales que no tienen que ver con la situación. El relacionarme con personas que están pasando en diferentes facetas por la misma situación me ayuda mucho a sentir que no soy el único, que es lo primero que tengo que entender. Lo segundo, que tengo que aceptar lo que me está pasando y eso me toma tiempo, ¿no? O sea, muchas en situaciones muy pequeñas que me dicen, por ejemplo, que yo tengo una enfermedad y yo, pese a que puede ser que tú la tengas, yo pienso y digo, no, solamente soy yo. Es que a ella no le está pasando igual, es que ella tiene otras posibilidades, es que ella, no, pues todos le ayudan. O sea, vengo de una situación de que me victimizo como papá o como mamá. Y eso lo único que me dificulta es aceptar y poder empezar a afrontar lo que va a venir a ser quizás
la etapa de transformación de mi vida y que es necesaria, ¿no? Tomarla como es. Entonces, en este proceso, que después seguro lo vamos a hablar más extenso, tenemos que tomar en cuenta que sí vamos a necesitar este grupo de apoyo, pero si ya hablamos de la estructura, muchas veces no podemos acceder por diferentes circunstancias, tiempo, muchas situaciones que son no adversas, pero son situaciones que también tenemos que afrontar. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar con quién hablar. Si no puedo hacerlo con un terapeuta, buscar con quién hablar, contarle lo que me está pasando. Al contarle ya, evocar lo que me está pasando, estoy aceptando lo que me molesta, me duele, siento que es una situación que no voy a poder sostener. Solamente el hablarlo, quizás con una persona de confianza, puede ser mi mejor amiga, mi mejor amigo, un tío, a veces tenemos tíos que son muy cercanos y que son como nuestros padres, y que a los papás no les queremos manifestar porque los vamos a preocupar, el abuelito, la abuelita se va a preocupar. Entonces, nos hace sentir más incómodos, pero un tío, una tía, alguien que nos pueda escuchar, no necesitamos que haga una intervención o una valoración. Inicialmente necesito evocar y decir qué me está pasando. ¿Cómo me siento triste, no puedo dormir, siento que mi vida va a cambiar mucho, que no voy a poder, me siento insatisfecho, insatisfecho. Entonces, necesito evocar. Nadie me va a dar ninguna solución, porque la persona que lo tiene que afrontar soy yo, pero el hecho de poderlo manifestar es como que, ah, ok, ya lo compartí. Esa es la primera fase. Otra forma que puedo hacer es conversando con mi pareja, independientemente si estamos juntos o estamos separados. Decirle, ¿qué opinas tú? ¿Qué opino yo? ¿Qué miedos tienes? ¿Piensas que esta es una situación que no vamos a poder afrontar? ¿Tú crees que estamos listos? ¿Qué necesitamos? A ver, mira, yo la verdad puedo dar y puedo manifestar libremente mucho cariño. Ah, yo soy práctico. Entonces, los dos como que generamos nuestra propia estrategia. Ya, yo voy a ser capaz de esto. ¿Tú qué crees que puedes dar? Entonces, como que hacerme una lista de que, estas son nuestras fortalezas como padres del pequeño, de la pequeña. Entonces ahí es como que ya no estamos en cero, sino, ay, tú tienes esto porque somos diferentes, ¿no? En una pareja, no importa si están juntos o separados, porque muchas veces los papás están separados, pero siempre van a ser papá y mamá. Entonces, en esa situación, lo que hacemos es, ¿cuáles son tus capacidades? A mí me encanta, no sé, abrazar, me gusta hablar, entonces allá. Yo no, yo soy más práctico, entonces yo voy a hacer las rutinas, por ejemplo, para nuestro hijito. Voy a ayudar en algo. Entonces, ya tenemos una estructura y nos estamos ya generando una aproximación de lo que nos va a permitir afrontar la situación. Pero aquí también viene una duda, porque muchas mamás están solas en este proceso. Entonces, ¿con quién hago esta fase? Con alguien que nos pueda apoyar. Siempre tenemos a alguien que nos puede apoyar, que está ahí cerca. A veces no solamente es familiar, a veces son amigos, son personas que están con nosotros acompañándonos. Entonces, hablar, sabes que yo voy a necesitar apoyo, me puedes ayudar. Por ejemplo, todos los días tú me puedes ayudar y le preparas el desayuno a mi hijito. Claro, yo puedo pasar por tu casa, le preparo, le doy el desayuno y después yo me voy a trabajar. Entonces, yo ya tengo a alguien de mi confianza, a alguien que me va a ayudar, y el concepto de esto es sentirme apoyado. No importa si tengo o no tengo pareja, sentirme apoyado, saber que cuento con alguien y lo más importante, que no estoy solo. Justamente a raíz de todo esto, una pregunta sería, ¿cómo podemos como padres equilibrar nuestras propias necesidades emocionales y a la vez las necesidades que tiene o va a tener nuestro hijo? Que justamente creo que es lo más complicado porque nos abarcamos más a ayudar al hijo, pero a la vez nos estamos olvidando de nuestras propias necesidades. Sí, y indudablemente la mejor forma es recibir y hacer grupos de apoyo, ¿no? Que nos permite un poco afianzar esta posibilidad. Lo que pasa es que la palabra más importante, creo, es que no estoy solo y estoy con alguien que me apoye.
Ahora, nos va a cambiar drásticamente la vida, sí, pero todos los hijos del mundo nos cambian drásticamente nuestra vida. Entonces, creo que es bien importante tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, si bien va a tener necesidades diferentes, pero no menos diferentes que de cualquier niño. O sea, por eso marco esto. O sea, nos va a cambiar. Tenemos que ser conscientes que un hijo siempre nos cambia la vida, nos cambia la sintonía de nuestras rutinas, nuestros gustos, y a veces se nos hace pesado. La misma situación ocurre aquí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que no es lo mismo hablar, por ejemplo, de, mi niño está aprendiendo ya a vocalizar y dice, empieza a decir mamá, empieza a decir papá, el mío no todavía. Ahí sí tenemos diferencias, ¿no? Porque en la evocación tenemos claro que a nivel de lenguaje, por ejemplo, no va a haber eso. Entonces, de repente yo siento que no voy a poder compartir eso en el grupo de amigas o amigos. Sí puedo compartir, porque igual en el proceso del desarrollo, todos los niños no desarrollan igual. Entonces, creo que es importante también tomar en cuenta y salir del concepto de victimización, que es muy frecuente, ¿no? Pensar que pobre de mí, solamente a mí me está pasando esto, y salir de ese enfoque y vernos, y pensar que de alguna manera, si es una situación que tengo que afrontar, pero necesito apoyo. Necesito apoyo de mi confianza, puedo participar de grupos de apoyo, puedo buscar si necesito un terapeuta, tenemos, y hay muchas opciones. Entonces, puedo hacerlo en línea, puedo hacerlo presencial. Entonces, hay muchas formas de poder afrontar la situación. Lo que no puedo hacer como papá o mamá, porque hay papás también, que la mamá es la que no puede tolerar y abandona el núcleo familiar. No solamente es de los papás, muchas mamás se van. Entonces, lo primero que tengo que entender es de que, como les decía, no estoy solo. Lo segundo, que hay personas que me pueden apoyar. Y lo tercero que tengo que entender es de que, de alguna manera, iba a cambiarme la vida. Muchas gracias, licenciada. Y comentándole un poco sobre nosotras, justamente así surgió la idea de este proyecto, ¿no? Porque nosotras éramos mamás que estábamos en la sala de espera de la terapia de nuestros hijos y bueno, creo que cada una tenía ahí como su mochila de tristeza mientras esperaba y empezamos a conversar y nos dimos cuenta que había muchas cosas en común y realmente para nosotras sí fue muy terapéutico. Esperábamos los días de terapia de nuestros hijos para poder encontrarnos y poder charlar. Entonces, sí, definitivamente lo que usted nos menciona es muy importante, lo hemos vivido y esperamos que muchas personas también que nos estén escuchando se den cuenta de que es clave el apoyo, ¿no? Porque realmente tiene un impacto fuerte en la vida de los padres que están sobre todo llevando la batuta, digamos, en la crianza, porque sí hay parejas que están como mamás y papás juntos criando, pero también hay muchos padres solteros, ¿no? Hay bastantes, creo que la tasa de separación que hay en padres de niños autistas o con alguna condición del neurodesarrollo es más alta probablemente que en matrimonios que no, que tienen hijos neurotípicos. Entonces, sí, muchas gracias por recalcarnos la importancia y que otras personas sepan, ¿no? De que somos varios padres que afrontamos esta situación. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista a la licenciada Peláez. En la primera parte de la entrevista va a haber otras más. Así que por favor, espero que también si les haya gustado, denle like, nos sigan y también escríbanos en todas nuestras redes sociales. Queremos escucharlos, queremos leerlos y compártanos sus videos. Y aparte agradecer a las personas que ya nos han estado escribiendo. Tenemos experiencias muy, muy bonitas que hemos leído y esperamos poder seguirles ayudando con nuestras experiencias también. Besos. Chao. Chao, chao.